Ok, buenos días a todos. Vamos a esperar un ratito. Solamente tenemos 6 participantes, pero comenzamos en un minuto. Bueno, buenos días a todos. Solamente tenemos 11 participantes. De todas maneras vamos a comenzar porque todos ya sabían el horario. Quiero comenzar nuevamente recordando las etapas del proceso decisorio, ¿no? Como les decía, estas etapas del proceso decisorio tienen mucho que ver también con las etapas o los pasos o actividades que se hacen cuando estamos desarrollando un plan, ¿no es cierto? No son iguales, pero tienen muchos de los aspectos que se toman de este proceso decisorio también lo vamos a ver cuando estemos hablando de las etapas del proceso de planeación, ¿no? Porque como sabemos, la planeación es también un conjunto de actividades, ¿no? En la cual nosotros definimos objetivos, misión, la visión de la organización, a través de la definición también de estrategias, ¿no es cierto? Procesos, políticas, normas, etcétera. Bueno, entonces, eh, las etapas del proceso decisorio, todo comienza con la identificación del problema, la identificación de las necesidades, cuando realmente hay un reconocimiento de la existencia de un estado no deseado y la visión, ¿no es cierto?, de algo que quisiéramos que sea, algo que quisiéramos que tener, ¿no es cierto?, algo que quisiéramos satisfacer. En realidad es el reconocimiento de una situación indeseada, ¿no es cierto?, para, en base a las acciones que vamos a realizar, convertirlo en algo deseado, algo que realmente necesitamos. Entonces, la identificación del problema, la identificación de la crisis, la identificación de la necesidad es el punto de partida de este proceso de toma de decisiones. El segundo paso es la verificación o identificación de los criterios, ¿no es cierto? Los criterios son aquellos aspectos que vamos a tomar en cuenta y después vamos a definir prioridades de esos criterios, son aquellos aspectos, factores, condiciones que vamos a tomar en cuenta para, en base al análisis, definir la necesidad o definir el camino, definir el objetivo que queremos, al que queremos llegar. Esos son los criterios. Los criterios son aquellos factores que nos van a ayudar a tomar la decisión, ¿no? Ya les dije de que como ejemplo hay criterios como el caso del precio, por ejemplo. Tenemos el caso cuando vamos a comprar un producto, los servicios de mantenimiento, por ejemplo, la garantía, ¿no? Los niveles de garantía. Son diferentes factores, criterios que vamos a tener que tomar en cuenta, los vamos a tener que definir, ¿no? Previamente para en base a eso determinar el tercer paso,
que es la definición del valor, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las prioridades o cuáles son los valores que vamos a darle a cada uno de esos criterios? ¿Es más importante para nosotros en la decisión, para la compra de un producto, por ejemplo, el precio, o es más importante en la calidad? ¿En qué porcentaje vamos a darle el factor precio? ¿En qué porcentaje vamos a darle al factor calidad? ¿En qué porcentaje vamos a darle el factor de garantía? Esto, ¿por qué se le da un peso o un valor a estos criterios? Es para que podamos realmente tener más objetividad, ¿no es cierto? No solamente en base a criterios empíricos o sentimientos, ¿no es cierto? Intuición, sino que nos va a ayudar a tener una decisión mucho más pensada, mucho más racional. Eh, en el ejemplo de la compra de un producto, muchas veces cuando vamos al supermercado, por ejemplo, fíjense que son cosas que no las tomamos en cuenta racionalmente o de manera formal. No tomamos un papel y colocamos los criterios y los pesos, sino que lo tenemos metido en nuestra cabeza. Bueno, en el caso de un proceso de decisión en una empresa, sí es necesario ser más formal y ser más objetivo, porque las decisiones tenemos que después quizás ¿cómo se llama? Sustentarlas, ¿no es cierto? Entonces necesitamos tener todos estos pasos escritos, porque estamos hablando muchas veces de decisiones, especialmente cuando se tocan decisiones que van a implicar mucha inversión, por ejemplo, o van a ser compras importantes, ¿no es cierto?, de grandes volúmenes. Entonces necesitamos definir nuestros criterios claramente y luego darles valor para poder, en su momento, que nos sirva como elementos de objetividad, ¿no?, en la toma de decisiones, ¿no? Por eso se les da valor. Entonces el precio, por ejemplo, podrá tener en nuestra decisión un peso del 50%. La calidad podrá tener un peso del 20%. Los servicios de mantenimiento o de postventa, ¿no es cierto?, tendrán otro 10%. Y los servicios y la garantía sí es importante para nosotros, tendrá otro 30%, ¿no? Entonces, cuando toquemos la decisión, vemos ya, cuando toca analizar las distintas alternativas, que sería el cuarto paso, ¿no es cierto?, las distintas alternativas, porque en el mercado o en una toma de decisiones tendremos varias opciones que son en realidad el camino que vamos a seguir para poder llegar al objetivo que necesitamos para satisfacer la necesidad o resolver una situación crítica, un problema. Hay distintos caminos. Entonces, en función de esas opciones, ¿no es cierto? En función de esas opciones que tenemos, eh, eh, escogemos, ¿no es cierto?, determinamos aquellas opciones que más se adecúan a nuestra realidad, a nuestras condiciones, ¿no es cierto?, a la situación de la empresa. Entonces ahí viene ya el quinto paso, que sería el análisis de las alternativas. El análisis de las alternativas es cuando comenzamos a revisar las distintas opciones de las cuales hemos recibido una oferta o hemos analizado que son condiciones aceptables y que sí nos pueden llevar a satisfacer la necesidad o resolver el problema. Y ahí es donde valoramos, ¿no es cierto?, tomamos en cuenta todos esos aspectos y decisiones. Fíjense, cada una de estos pasos son decisiones, nos ayudan a llevar a la decisión y además son decisiones. Y ahí es donde analizamos los criterios y los comparamos los criterios con relación a la valoración que le hemos dado a esos criterios versus la oferta, ¿no? Versus la oferta. Entonces, ahí veremos, por ejemplo, habrán ofertas que el precio es el más bajo, entonces tendrá el 100% de la valoración, ¿no es cierto?, sobre el criterio que hemos dado de precio, ¿no? Si el precio valía 50 puntos, entonces esa empresa que tiene el menor precio, ¿no es cierto?, tendrá los 50 puntos en la valoración, en el análisis. Pero quizás esa empresa, en cuanto a calidad, ¿no es cierto?, o en cuanto a garantía, no ofrece la misma garantía que otra empresa, ofrece una garantía menor en tiempo. Entonces la valoración, en lugar de recibir los 30 puntos, recibirá
10 puntos, por ejemplo. Entonces, así vamos comparando, ¿no?, las distintas ofertas, las distintas alternativas que se nos presentan para la solución del problema. Y luego que hacemos ese análisis racional, ¿no es cierto?, objetivo, porque hemos definido los criterios, le hemos dado valores, hemos comparado las distintas opciones, de ahí ya estamos en mejor condición para poder tomar la decisión. Y la tomada de decisión es ese proceso, sería el sexto paso, donde seleccionamos la opción, la mejor opción en función de nuestros criterios, en función de los valores que le hemos dado a esos criterios. Entonces, cuando toque hacer un análisis, un análisis retrospectivo, una sustentación de nuestra decisión, vamos a tener, ¿no es cierto?, todos estos pasos documentados, de tal manera que nos va a permitir demostrar de que nuestra decisión se basó en aspectos objetivos, reales, no en base a corazonadas, no en base a intuiciones, ¿no? Luego de haber seleccionado, ¿no es cierto?, viene la etapa de implementación de la opción, ¿no es cierto? Cuando ya el proveedor lo hemos elegido, le hemos dicho que nos traiga el producto y lo traemos el producto, ¿no es cierto?, y lo usamos el producto, ¿no? O usamos el servicio que hemos contratado, ¿no es cierto? O hacemos la inversión que hemos decidido realizar, ¿no es cierto? Entonces la implementamos, la construimos el edificio, etcétera, y una vez se ha terminado de uso del producto o de haber usado el servicio, viene la etapa de verificar, de evaluar si realmente la decisión al final fue la correcta, si realmente esa decisión de adquirir un producto o de un servicio o de hacer una inversión realmente satisfizo, ¿no es cierto?, el problema o resolvió el problema o satisfizo la necesidad que teníamos, ¿no es cierto?, el reconocimiento de una falencia en la sociedad, en el mercado. Fíjense, para desarrollar todo un proyecto de inversiones, la creación de una empresa, tenemos que haber pasado por todas estas etapas para luego poder verificar y evaluar si realmente la decisión fue la correcta. Aquí, esa es la etapa de evaluación o de retroalimentación, ¿no es cierto?, de la decisión. Y estas etapas se realizan permanentemente. Todos los días estamos en las organizaciones tomando decisiones y vamos haciendo, claro que hay que reconocer de que no todas las decisiones, ¿no es cierto?, las vamos documentando paso a paso, ¿no? Hay decisiones que son, que no tienen, que necesitan ser mucho más rápidas, ¿no es cierto?, mucho más rápidas, o no implica mucha inversión o mucho dinero. Entonces todas estas etapas las vamos tomando mucho más acelerado, quizás no las necesitamos sustentar o registrar, pero sí seguimos todos estos pasos. En todo nuestro proceso decisorio tomamos estas acciones, estos pasos, ¿no? Voy a mostrarles, ya lo vimos en la anterior clase, voy a mostrarles, a ver si puedo entrar de aquí. No se puede, entonces voy a salirme de acá un ratito y voy a mostrarles un ejemplo de un proceso decisorio, un proceso de toma de decisiones. Entonces, el primer paso, ¿no es cierto? El primer paso era identificar el problema, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? Bueno, en el ejemplo, mis representantes de ventas necesitan computadoras nuevas, ¿no es cierto? Yo soy el jefe de marketing, ¿no es cierto? Y necesito, y reconozco, he reconocido la situación, que mis representantes de ventas, que son otras empresas con las cuales, a través de las cuales yo genero ventas, ¿no es cierto?, necesitan unas computadoras nuevas. ¿Por qué? Porque las computadoras que ellos utilizan están incorporadas los sistemas con los cuales yo tengo un control, ¿no es cierto? Yo llevo un control de las ventas que ellos realizan. Entonces, ¿por qué quizás las computadoras ya han entrado a la obsolescencia?
no tienen la capacidad suficiente. Entonces, reconozco esa situación, reconozco ese problema, me está afectando en mis niveles de control, entonces hay la identificación del problema, ese es el primer paso. Entonces, esa identificación del problema, ¿cuál es la situación deseada que quisiera tener? ¿No es cierto? Quiero llegar a ese objetivo, ¿no es cierto? Es, bueno, que mis representantes tengan nuevas computadoras, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar decisiones sobre qué computadoras les voy a proveer, qué computadoras les voy a comprar, ¿no es cierto?, a mis representantes de venta. Entonces, el siguiente paso, una vez identificado el problema y sé cuál es la solución, ¿no es cierto?, cuál es el objetivo que tengo, al cual tengo que llegar, entonces paso al segundo nivel de mi proceso de decisión. Ese se llama la identificación de los criterios, ¿no es cierto?, de los criterios que me van a ayudar a tomar la decisión. Son esos factores que yo considero que son importantes, ¿no es cierto?, al momento de tomar la decisión. En ese caso, hemos puesto como ejemplo el precio, ¿no es cierto? Eso es un factor importante, ¿no? El precio de las computadoras. Otra, ¿quiénes son los fabricantes? Los conozco, tengo experiencia, son fabricantes que tienen, quiero tener fabricantes que tienen años en el mercado, ¿no es cierto? No es cualquier fabricante que no tiene ninguna experiencia o que el día de mañana desaparezca del mercado, no, yo quiero tener fabricantes, qué tipo de fabricantes son, el modelo del equipo para mí es importante, qué modelos voy a poder escoger, ¿no es cierto? Entre qué modelos, porque son modelos que yo conozco, que he tenido experiencia, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de garantías? ¿No es cierto? Las garantías es otro factor que tomo, el soporte técnico, ¿no? Lo que decía, los niveles de postventa para satisfacer mis necesidades de mantenimiento, historia en cuanto a en cuanto a los equipos, ¿no es cierto? Quiero tener información sobre la historia de los tipos de reparaciones que tienen los distintos equipos que voy a adquirir, ¿no? Entonces son criterios que voy a utilizar para poder tomar la decisión. Pero o sea, puedo tener una lista de criterios, pero si no le doy un valor y determino, y esa es la tercera etapa, determino, ¿no? Cuál es el peso que va a tener cada uno de los factores que he determinado, no voy a poder al final llegar a una decisión objetiva, racional. No se olviden que estamos hablando del proceso de planeación. Una de sus características, o una de de sus principios era precisamente que nos ayuda a tomar decisiones racionales, ¿no? Basados en la lógica, en el análisis, no en base a los sentimientos, a las corazonadas. Entonces, este ejemplo del proceso decisorio nos está mostrando de que a través de este tipo de etapas vamos a llegar a decisiones más racionales. Entonces, el tercer paso, una vez tenemos la asignación de ponderaciones, para nosotros tenemos que definir cuál es el peso de cada uno de estos factores. Entonces, en el ejemplo, por ejemplo, el servicio tiene un valor de 10 puntos, es el que tiene más valor, es el que más me interesa, ¿no es cierto? Que tengan un buen servicio de atención al cliente, ¿no es cierto? Que puedan tener respuestas rápidas, ¿no? Cuando se le necesita que la fábrica o que el proveedor me atienda, yo necesito que sea rápida, ¿no? ¿Por qué? Porque mis ventas, yo necesito tener un seguimiento permanente de mis vendedores o de mis representantes de ventas, ¿no? Si no tengo un buen servicio o la máquina tiene un problema y no hay una rápida atención, ¿no es cierto? Entonces tengo la probabilidad de que la venta se caiga, ¿no es cierto? Que mi vendedor no pueda realizar la venta. Entonces, para mí es muy importante el servicio que dé el proveedor. El segundo factor es el periodo de garantía, ¿no es cierto? Que tiene el mismo peso que el servicio de domicilio. Fíjense, están muy ligadas a los aspectos de atención del cliente, ¿no? De atención del cliente que yo recibo de mi proveedor, ¿no? Quiero tener una garantía lo suficientemente fuerte que me pueda reponer la máquina en caso de que exista un desperfecto de fábrica, ¿no?
Entonces le doy un valor de 8, al igual que el servicio de domicilio. No me sirve que yo tenga que hacer toda la gestión de llevar la máquina al proveedor y que el proveedor la arregle y después tener que recogerla. Hay ese tipo de servicio, ¿no? Yo quiero un servicio a domicilio, ¿no? Entonces le doy otro valor, 8%. Y finalmente está el precio, ¿no es cierto? Que tiene un valor de 7 puntos. Depende del criterio que uno tenga y de los valores que uno le da. Puede este tipo de valoraciones sobre estos factores puede ser variante, depende de cada uno. Ahí sí hay en la definición de los criterios y en la definición de los valores juega mucho la experiencia, ¿no es cierto? La experiencia, la cultura de la organización, la experiencia de quien va a tomar la decisión respecto a estos procesos de toma de decisiones, ¿no? Cuanto menos criterio, pero cuanto menos experiencia, va a ser más difícil, ¿cómo se llama? Definir primero los criterios y después darles valor. Por eso es tan importante las personas que toman decisiones, ¿no es cierto?, tienen mayor experiencia. Aparte del conocimiento, también tienen la experiencia en la labor y en la toma de, en el proceso de toma de decisiones que les va a tocar. Por eso las personas que toman decisiones a medida que van ascendiendo en la estructura organizacional, tienen también mayor valor, ganan mejor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque su experiencia, su conocimiento, ¿no es cierto?, en la toma de decisiones tiene un peso importante en la vida misma de la organización, ¿no? Entonces, cuanto más experiencias tienes, más fácil o más rápido o más seguridad también vas a tener en la definición de los criterios y en la definición de las ponderaciones. Pues bien, si ustedes ven esta etapa de la identificación de los criterios y la asignación de los valores, es la etapa quizás más importante del proceso decisorio, ¿no? Porque si no tenemos una persona con experiencia, conocimiento, que no haga un buen análisis y defina bien los criterios de decisión y después no los valore de manera adecuada, al final la decisión va a ser quizás mal tomada, ¿cierto? Entonces aquí esta es la etapa, los puntos 2 y 3 son las etapas más delicadas, donde realmente se necesita poner mucho pensamiento, mucho raciocinio, ¿no?, para poder ayudar a la toma de decisiones. Entonces ya hemos asignado la ponderación a los factores y de ahí vemos las alternativas. Y en las alternativas, en el ejemplo, no se olviden que estamos hablando de la compra de computadoras. Entonces, en las distintas alternativas, ¿no es cierto?, pondremos, ¿no?, los equipos, ¿no es cierto?, los equipos. No se olviden que yo quiero comprar computadoras, entonces tengo que ver qué tipo de computadoras hay en el mercado. Y elijo, ¿no es cierto?, también en función de mi experiencia, ¿no es cierto?, distintas marcas. Entonces ahí tengo HP, Compaq, Sony, IBM, Sharp, Acer. Bueno, hay distintas marcas, ¿no es cierto? Y muchas de las marcas que se coman como opciones de alternativas están en función también de la experiencia y el conocimiento del que toma decisiones. O muchas veces también requerimos, para poder ver las diferentes opciones, requerimos a otros expertos, a otros especialistas, tanto de afuera de la empresa o también de la misma organización. Quizás iremos, yo soy el encargado de ventas y quizás no conozco mucho sobre máquinas, entonces voy y me hago asesorar, ¿no es cierto?, el tema de autoridad funcional, ¿no es cierto? Voy y pregunto al jefe técnico de la compañía o el jefe de tecnología de la compañía, ¿no? Esas son personas que tienen más experiencia sobre aspectos tecnológicos, porque mi decisión va a ser en base a requerimientos relacionados a la parte tecnológica. Entonces pido, ¿no es cierto?, el asesoramiento del jefe especializado. Entonces me da una lista de opciones. Entonces esas son las alternativas. Y luego, ¿no es cierto?, una vez he definido las diferentes opciones, necesito analizarlas, ¿no es cierto? Y en el análisis de las opciones, ¿no es cierto?, que las presento a mi proveedor, ¿no es cierto? Tengo el proveedor HP, Compaq, Sony, IBM. Fíjense que aquí está relacionado las compañías y los equipos. Entonces aquí, en el análisis de las alternativas, ya
veo en función de los criterios, ¿no? Ellos me presentan una propuesta, y en función de los criterios, ¿no? Servicio, periodo de garantía, servicio de domicilio, precio, yo voy analizando, ¿no? Las diferentes ofertas, ¿no es cierto? Veo si HP, cómo me ha presentado en cuanto a servicio, en cuanto a periodos de garantía, en cuanto a servicios de domicilio, en cuanto a precio, y lo que generalmente sucede en estos casos es que uno realiza un gráfico, ¿no es cierto? Un cuadro para poder comparar. Entonces, en un cuadro coloco en una columna, ¿no es cierto?, la oferta de HP, en otra columna la oferta de Compaq. Y en las filas, ¿no es cierto?, en las filas coloco los criterios, ¿no es cierto? Y les voy dando valoración. A ver, voy a salirme de aquí un ratito, ¿no? A ver, voy a salirme de aquí y voy a abrir espérense un ratito. Aquí está. Voy a abrir simplemente el ejemplo para poder seguir con el ejemplo. Voy a abrir una planilla de Excel. Ya. A ver, entonces vuelvo donde ustedes. Ok. Vuelvo donde ustedes y aquí está la planilla de Excel y la voy a abrir. Ups, no. Perdón. ¿Dónde está la planilla de Excel? Aquí está. Ok. Entonces, en el ejemplo, ¿no es cierto? Teníamos, aquí está, lo vamos a poner acá, los fabricantes. Teníamos HP, teníamos Compaq, ¿no es cierto? Teníamos Acer, teníamos IBM, teníamos, me corrige esta vaina automáticamente, ya. Teníamos IBM, bueno, vamos a ver esas cuatro compañías, ¿no es cierto? Esas cuatro compañías, y estas sí son los fabricantes o los proveedores. Y aquí tenía, ¿no es cierto?, servicio, ¿no es cierto? Servicio, teníamos precio, ¿no es cierto? Teníamos atención a domicilio. Apaguen por favor sus micrófonos. A domicilio, ¿no? ¿No? Y la otra era garantía, ¿no? Y aquí está la ponderación. Le vamos a poner la ponderación. Y servicios decíamos que tenía 10, el precio tenía 7, lo que me estoy acordando. Y estos tenían 8 y 8, ¿no es cierto? Entonces, ese es el cuadro, ¿no es cierto? Aquí tenemos los valores, la ponderación, ¿no? Para dar el nombre de la ponderación. Aquí damos los factores o los criterios. Y aquí tenemos los proveedores. O marcas, ¿no es cierto? Proveedores o marcas. Simplemente para ir al ejemplo, para que vean cómo generalmente se hace, y simplemente este es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Aquí tenemos 10 minutos, hasta eso yo termino esta etapa, simplemente para hacerles el ejemplo de cómo llegamos a definir, ¿no es cierto?, una decisión, a tomar una decisión. Entonces, de acuerdo a la evaluación de las ofertas que tengamos de estas compañías, y podemos también imaginándonos de que son las ofertas, porque no las tenemos las ofertas, ¿no? Ya vamos calificando las ofertas en función de los criterios, ¿no es cierto? Y le damos valoración. Entonces, en el ejemplo, digamos, de que HP, ¿no es cierto?, nos ofrece un servicio bien rápido, de atención personalizada, ¿no es cierto?, nos pone eso en su oferta, entonces le ponemos el valor de 10. Compaq, y lo que hacemos generalmente, analizamos la propuesta de cada uno. Entonces, en precio, digamos, nos ha ofrecido un buen descuento,
¿no es cierto? Y es atractivo, entonces le ponemos 7. En atención a domicilio, sí, ellos tienen el servicio de atención a domicilio, ¿no es cierto? Y además el servicio es rápido, le ponemos 8. Y en cuanto a garantía, solamente nos ofrece de 1 año, entonces le ponemos 4, ¿no es cierto? En el ejemplo. En el caso de Compaq, nos ofrece servicio, pero nos dice de que el servicio de atención es a 24 horas después de haber recibido la solicitud. En cambio, HP es inmediata, ni bien lo llamamos por la necesidad del servicio, digamos, nos dicen que la atención es inmediata. Entonces, Compaq, si bien tiene el servicio, no es un servicio tan interesante como el que ofrece Compaq, le ponemos 8. En precio, ¿no es cierto?, es un poco mayor al de HP, entonces tiene el valor de 5. En atención a domicilio, ¿no es cierto?, tienen el servicio de atención a domicilio, pero como eso está en función del tiempo también, recién a las 24 horas, le vamos a poner un 6. Y en garantía sí, en garantía tiene una garantía de 3 años, ¿no es cierto? Entonces le ponemos 8. Al igual que Acer también tiene 3 años y IBM también tiene 8 años. Después Acer en cuanto a servicio, no ofrecen, o sea, no tienen muy buen servicio, no muestran que tienen un servicio acelerado, sino que es a las 24 horas, ¿no?, o las 48 horas, entonces tendrá un valor de 5, al igual que IBM, ¿no es cierto? Después en precio, sí, tienen un buen precio, ¿no? 7. Aquí IBM tiene 6. Después en atención al domicilio, ¿no es cierto?, tiene un servicio adecuado, pero también es lento, ¿no? Entonces tendrá un valor de 5. Y IBM también de 5. Entonces, fíjense, ya tenemos un cuadro objetivo que le hemos dado gracias a la definición de los criterios y a los valores que nos permiten definir de manera más objetiva los resultados, ¿no? Entonces aquí tenemos aquí los resultados de la evaluación, del análisis, ¿no es cierto? Y fíjense, ¿quién tiene mejor valor, digamos, y que nos va a ayudar a tomar la decisión mejor? Muy cercano a Compaq, en segundo lugar es Compaq, ¿no es cierto? Es la máquina o el proveedor de HP, ¿no? Ese es el ganador, ¿no es cierto? Vamos a poner verde mejor aquí. Verde porque es luz verde, ¿no? En segundo lugar, ¿no es cierto?, está HP, le vamos a poner amarillo, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, tercer y cuarto lugar, está por un punto de diferencia, está Acer y IBM, ¿no? Entonces, eso nos ayuda, fíjense en el ejemplo, nos ayuda a tomar una decisión. Entonces, en base a nuestros criterios, en base a nuestra ponderación, nosotros hemos llegado a una decisión. Hemos dicho, bueno, según este criterio y de acuerdo a la experiencia, para poder llegar inclusive a estos valores, muchas veces pedimos asesoramiento, participan otras personas, peor si son decisiones importantes, ¿no es cierto? Le damos la ponderación adecuada y nos ayuda a tomar la decisión. Entonces, me vuelvo a salir de acá para volver al ejemplo, ¿no? Entonces, después de hacer el análisis, ya yo llego a la decisión de que la opción, ¿no es cierto?, es HP, ¿no es cierto? Toma la decisión. Y de ahí tengo que implementar, compro las máquinas y las entrego a mis vendedores, y durante el proceso de implementación del uso de las máquinas voy realizando lo que se llama, ¿no es cierto?, la evaluación. Y en la evaluación de los resultados de la decisión, necesito ver si realmente fue una buena decisión, si fue una decisión correcta, ¿no es cierto? O si fue una decisión que no me satisfizo porque en realidad no se cumplieron al final las ofertas. En el caso, por ejemplo, puede ser de que HP me dijo de que era atención inmediata, pero no era tan así porque generalmente el teléfono está ocupado y no tienen técnicos tan rápidos. Entonces,
¿Fue realmente una decisión incorrecta? ¿Qué errores tomé yo en el proceso de evaluación? Quizás los criterios que definí no fueron los adecuados, o la ponderación no estaba bien analizada, ¿no es cierto? Y eso me provocó a una toma de decisión incorrecta, ¿no es cierto? O quizás las opciones que tenía en el mercado no eran realmente las mejores, habían otras opciones. Ese proceso de evaluación se toma cuando, o se hace cuando yo evalúo, ¿no es cierto? Evalúo la toma de decisión, evalúo la implementación, evalúo la compra cuando ya está usándose los equipos, ¿no? Es muy importante esto. ¿Por qué? Igual que en el proceso de planeación, la retroalimentación, ¿qué me permite? Me permite hacer ajustes a mis procesos de decisión, en este caso, futuros, ¿no es cierto? A las otras decisiones que voy a tomar de aquí en adelante, ¿no? Entonces, no, fue bueno los criterios, fueron buenos la valoración, las máquinas realmente sirven, ¿no es cierto? La evaluación de mis ofertas fue buena, ¿no es cierto? El proveedor me está cumpliendo, ¿no es cierto? Entonces, es un proveedor serio. Entonces, ¿qué va a permitir hacer eso? Que la decisión sea mucho más rápida en el futuro. Ya tengo la experiencia sobre los criterios, tengo la experiencia sobre el proveedor. Entonces, muchas veces, cuando tenga que hacer una segunda compra, voy a ir directamente a HP, porque ya sé de que HP me ofrece buenas máquinas, tiene buen servicio, tiene buenas garantías, ha cumplido con su oferta. No necesito volver a hacer todo este proceso, ¿no es cierto? Entonces, por eso es tan importante realizar en la primera vez que tomamos una decisión este proceso decisorio, el proceso de decisión, ¿no? Que les he presentado. ¿Hay alguna pregunta al respecto del proceso decisorio? ¿Alguna pregunta? En la segunda sesión vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para que ustedes puedan hacer preguntas si es que necesitan, si es que no han entendido una de estas etapas, para que pueda ser aclarada. Espero que el ejemplo también les haya clarificado la importancia de estas dos etapas, ¿no? De la identificación de los criterios y la asignación de pesos. Claro que la identificación de los criterios, vuelvo a reiterar, eso está en función de la experiencia de quien va a tomar la decisión, ¿no? Y por eso muchas veces quienes toman una decisión que tiene que seguir todo este proceso para asegurar, porque son inversiones importantes, generalmente acuden a otros especialistas, ¿no? A los especialistas de las diferentes áreas, ¿no es cierto?, que intervienen, que nos van a ayudar a precisamente definir estos criterios y a darle los pesos necesarios para ayudarnos a asegurar de alguna manera la decisión. No se olvide que quien toma la decisión también tiene la responsabilidad y por tanto asume las consecuencias de la decisión. Importante decirles eso, por eso no se delega la responsabilidad. Quien toma la decisión, ¿no es cierto?, es el que asume